әлі бәрі өзгермеді жүрегің жалынды сезбей мендегі секілді бейтаныс кезердегі өтуде. Dirs, ¿cómo están? Es un gusto saludarles el día de hoy. Y pues hoy tenemos una entrevista muy especial. Como pueden ver, está con nosotros Paola Profeta, de la era Dimash. Y pues ella creo que es una dir súper conocida, no nada más en Argentina, sino en toda Latinoamérica y en todo el mundo, por todo el trabajo de promoción que junto con su equipo pues ha realizado en la era, a fin de promocionar la música de Dimash, la cultura también de Kazajistán. Y la verdad, pues nos da muchísimo gusto que Paola haya aceptado esta entrevista con el equipo de Dimash Kudaibergen Per World. Pau, bienvenida. Ahora sí que tú siempre eres la que entrevista, la que te vemos siempre en acción en la cámara, entrevistando a otros DIRs, a youtubers, a muchísima gente alrededor de Dimash, ¿no? Y que como tú buscan promocionar su música. Y bueno, pues ahora te pedimos estar del otro lado para también conocerte un poquito más, conocer quién es Paola, conocer todo el trabajo de difusión que haces con el equipo de la era, que creemos la verdad que es un referente sobre todo en Latinoamérica, todo el trabajo que has hecho. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y pues muchas gracias a todos los DIRs que nos ven. Esto es en representación, como les comento, del equipo de Dimash Kudaibergen Per World, pues para todos los DIRs que habla hispano y de todo el mundo que esperemos puedan ver esta entrevista. Muchas gracias, Pau, y bienvenido. Gracias, Caro, muchísimas gracias. Bueno, al equipo de ustedes, gracias. Me siento un poco rara de este lado, del otro lado, digamos, pero muy, muy feliz. Gracias por todas las cosas lindas que nos decís, al equipo de la era. Y nada, feliz de estar acá con vos, poder compartir un poco mi historia, mi experiencia, y bueno, lo que es la era Dimash y a qué nos difundimos todos, ¿no? Todos los países hacemos esto con mucho amor de hablar de Dimash, de mostrarlo en el mundo, porque creo que cada uno tiene una experiencia personal con Dimash, ¿no? Algo que nos movilizó, algo que nos dijo, de acá en adelante, la vida va a ser distinta. Así que... Sí, Totalmente, sí, yo creo que es así. Así es, no, pues muchas gracias. Y pues realmente la primera pregunta sería, nos gustaría pues empezar esta entrevista conociéndote un poco más y nos gustaría que nos platicaras cómo fue la primera vez que tú escuchaste a Dimash, o sea, cómo lo conoces, cómo fue para ti ese momento, qué sentiste, cuál fue la primera canción que escuchaste de Dimash, cómo empieza ese o cómo se da ese primer contacto, platícanos. Bien, bueno, mira, primero vamos a remontarnos un poquito más en el pasado, no mucho, pero yo venía por una experiencia ya sea de varios años tratando de ver un poco la vida de uno, ¿no? Porque uno va pasando situaciones, en mi caso fue una separación de mi familia, ¿no? Me separaba de mi marido y me quedé sola con los 3 nenes y bueno, como toda familia sufre estas situaciones, pero bien, en buenos términos, pero sí para mí fue un desafío muy personal en donde tuve que hacer un crecimiento, madurar con un montón de cosas y sobre todo la parte espiritual. Y esto creo que a lo largo de esos años concluye, ¿no? Digamos como que la cerecita de esta torta, ¿no? De este postre, es cuando conozco a Dimash, que casualmente fue, me acuerdo un día que estaba con mi mamá, estábamos viendo YouTube, como la mayoría de la gente que lo conoce, empezamos a ver sobre cantantes, mejores cantantes, mujeres, hombres, y empezamos a buscar cuando fue que lo conocemos a él con Diva Dance, que fue el primer tema que escuchamos, que está él cantándolo en el programa de I Am Singer, y claro, y nos quedamos con la boca abierta, con mi mamá nos quedamos así, dijimos, oh, ¿qué pasó? Y fue como mágico ese momento, porque yo creo que a partir de ahí fue todo el cambio, digamos, ahí fue un antes y un después en mi vida, ¿no? Es como que yo aparte de conocer a Dimash, es como que fui cerrando muchas cosas, y yo ahora te voy a explicar por qué.
Pero con mi mamá ahí en un momento agarramos y anotamos el nombre de Dimash y empezamos a ver todo lo que veíamos de Dimash, todo. Y de ahí empezamos. Y creo que estuvimos muchísimas horas mirando todo lo que tenía en internet, todo lo que encontrábamos, mirábamos. Y esto fue para el año 2000, principios del 2019. Y bueno, así fue como me empecé a meter un poquito más en internet y en las redes, cosa que yo estaba cero. Yo nada de redes, no tenía nada, absolutamente nada, y nada más que un Facebook que acá tanto lo manejaba, así muy poco, pero bueno, ahí empecé a buscar y empezaron a aparecer deals y grupos y yo dije, ¿y esto qué es? Y ahí empecé a investigar un poco y me acuerdo que para septiembre del año 19 se hacía una reunión acá en mi país, en otra provincia, en Rosario, en Santa Fe, en la localidad de Rosario, y yo agarré y dije, me voy, estamos a 6 horas de viaje más o menos. Es decir, dije, me voy. Y así me fui a esa reunión que se hizo, eh, una reunión que la verdad marcó mucho, fue muy interesante, estuvo presente el cónsul de Kazajistán, ¿no? De ahí del consulado que está justamente en Rosario, y bueno, ya ahí fue como el primer contacto con esta comunidad de Deers, con el primer contacto con algo que tenía que ver con el país de Dimash, y ahí nos informaron, nos dio todo lo que era, bueno, nos trajo información del país, y es como que yo empecé, ¿y esto qué es? ¿Y cómo es? Y bueno, y me maravillé, fue como que fue fantástico el encuentro. A partir de ahí se creó el grupo de Dimash Deer Argentina, Dimash Deers Argentina, eh, y, y bueno, pasé a ser parte de ese grupo, esto fue creciendo, y así fue como, digamos, después viene y surge lo que es la era Dimash, ¿no? Con el tiempo surge la era Dimash porque surge la necesidad de difundirlo. Yo soy una persona muy inquieta, yo creo que todos me conocen, ya soy muy inquieta, soy muy de estar todo el tiempo generando cosas, ideas, proyectos, me gusta y entonces es como que yo estaba todo el tiempo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, entonces, con las Dears, y surge esto, de hacer la era de Image en una radio, ¿no? Primero fue difundirlo como en una radio, y esto surge para fines de noviembre, ¿no? Inicios de lo que es diciembre, ya estábamos haciendo la radio. Sí, y aparte Y entiendo que la radio surge pues en una época súper compleja para todo el mundo, ¿no? O sea, entiendo que exacto. surge justo iniciando la pandemia, que creo que es cuando el mundo estaba de cabeza y todos estábamos de cabeza, y es un momento muy particular, creo que en la vida de todos, ¿no? ¿Cómo se da este surgimiento en la radio? Porque supongo que tampoco ha de ser sencillo el decir, quiero hacer una radio, ya está, ¿no? El día de mañana debe de haber todo un proceso, no sé, me imagino que contactar justamente que te den un espacio. ¿Cómo se da este proyecto y cómo lo viven ustedes durante la pandemia? mira, nosotros en diciembre la propuesta era hacer radio, por lo cual encontré una radio que era cercana a mi localidad y empezamos a difundirlo desde esa radio, digamos, a lo que era toda la zona local y además lo hacíamos por medio del Facebook. Esto fue en diciembre donde estaba todo el inicio de la pandemia, pero no acá, era afuera. Entonces, en realidad ni se hablaba mucho, era como que estaba ahí, que había algo. Todo diciembre logramos hacer el programa, que fue bastante bueno, digamos, era como novedoso para mí, imagínate que era toda una cosa, una experiencia nueva, porque yo Claro. jamás en la vida estudié lo que era locución, ni había hecho nada de radio, nada de redes, imagínate, para mí era todo nuevo y era aprender todo el tiempo. Terminado diciembre, que hicimos el último programa, nosotros la idea era continuar el año siguiente,
Pero bueno, empezando más o menos en marzo, después de las vacaciones, porque era como para acomodarme un poco, los chicos que tenemos en vacaciones acá en casa y un montón de cosas, dije, bueno, más o menos marzo iniciamos de nuevo con los programas. Eh, Lamentablemente en marzo ya se declara acá lo que es Ujú. la pandemia y no se pudo iniciar, yo no, ya no nos podíamos mover, entonces es donde ahí empieza todo el tema de investigar y buscar cómo podíamos hacerlo por medio de las redes. Y fue bastante, yo a veces pienso, ¿no? Digo, cómo cuando uno quiere, realmente se pueden hacer las cosas, porque era sentarme y ver tutoriales y leer y buscar información y qué se puede hacer y cómo puedo hacer, hasta que surge esto de la radio online. Yo dije, ¿qué es esto? A ¿Con qué su se come? vez, claro, a su vez yo estaba haciendo el curso de kazajo con Irina, de ahí del consulado, y entonces, bueno, recuerdo que yo ya tenía todo preparado, con un hermoso equipo de trabajo que se fue juntando de a poquito, ¿no? Pero siempre tuve como mano, el brazo derecho mío, siempre digo que es Silvana, que es la persona que estamos todo el tiempo ahí, ella es muy parecida a mí en cuestión a generar y crear cosas. Y entonces, bueno, dijimos, bueno, lanzamos la radio, vamos a ver cómo es esto. Pusimos para probar todo. Sí me acuerdo que teníamos todo preparado, esto lo veníamos comentando en el grupo de Kazajo, pero me acuerdo que nosotros teníamos todo preparado para lanzarlo el 13 de julio y resultó que, bueno, justo esa fecha se recordaba, había un recordatorio en Kazajistán por fallecidos, no recuerdo bien de qué, pero me acuerdo que era un día de luto en Kazajistán, y entonces decidimos hacerlo al día 14, al día siguiente, para respetar ese día, ¿no? Te cuento que a todo esto teníamos miedo, yo por lo menos teníamos miedo de todo tipo porque decíamos, ¿será bueno esto hacerlo? ¿Se podrá hacer? ¿Habrá problemas de derechos de autor? Es decir, todo un montón de cosas, ¿no? Y por supuesto que a esto, cuando nosotros lo lanzamos, yo le mando todo notificado a Dimash News, explicando que habíamos hecho esto, era una idea que se nos había ocurrido y que queríamos hacer para que llegue a todo el mundo. Y bueno, y fue fantástico, sinceramente fue fantástico porque fue algo que no me lo esperaba, la reacción y la respuesta de todos, porque era de todo el mundo, de todos los DIRs, más de haber recibido nosotros la notificación de Dimash News felicitándonos y felices por la noticia. Y bueno, ya yo dije, ¡ay, qué maravilla! Era una cosa muy, muy linda. En ese mismo momento me acuerdo que creo que se habían sumado 80 y pico de países a escuchar la radio y yo decía, wow, no lo puedo creer. Y fue una noticia muy linda para nosotros, creo que fue el arranque de decir, bueno, ya está, con esto iniciamos todo. Y ahí fue donde se empezó a sumar un montón de gente al equipo. Ahí se empezaron, porque viste que esto es como una energía, yo digo, es una Sí. energía donde se va generando el movimiento y a veces pasa esto de que se van sumando gente que está en la misma sintonía, y así se fueron sumando DIRs de distintos lugares que colaboran con la ERA. Tenemos el equipo central acá de lo que es la ERA Dimash, digamos, lo que administra la ERA Dimash. Tenemos como varios departamentos, decimos en lo que es la ERA, ¿no? Varios departamentos. Tenemos después el equipo de las DIRs regionales, que tiene que ver con todas las DIRs que están en distintas provincias de Argentina. Sabemos que Argentina es muy grande y como que era muy difícil todo, ¿no? A veces, si no es por este medio así de comunicarnos, creo que es fantástico porque a pesar de tan mal momento que se vivió en la pandemia, eh, estas cosas malas que a veces pasan, surgen otras buenas, ¿no? Uno tiene que buscarle la vuelta y fue un momento muy crítico para toda la humanidad, pero también fue, creo que, un arranque para todos de conocer a Dimash, de generar estos movimientos, de conocernos entre nosotros los DIRs, y se ha creado una comunidad hermosísima de familiar, como dice Dimash, ¿no? Esto de la familia, donde
era increíble porque uno veía cómo cada lugar, ¿no? No importaba la distancia, pero los Deers estábamos en contacto siempre, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, yo padecí también de esta enfermedad en algún momento, y me acuerdo, era impresionante la cantidad de mensajes que recibía de todos lados, preguntando cómo estaba, y yo decía, wow, qué increíble, ¿no? Porque esto genera muchas cosas en una persona. Eh, Nosotros tenemos como fundamento, digamos, como principal en la era Dimash, es difundirlo a Dimash, su música, su arte, su cultura, con nosotros como Argentina y con el resto del mundo, ¿no? Con cada país, mostrar su cultura y a su vez mostrar nuestras culturas, porque también tenemos que valorar esto que él tiene, ¿no? De sus valores, de sus principios, de cómo lleva su país con tanto amor, a tal punto que nosotros hoy por hoy tenemos dos banderas todos los DIRS tenemos dos banderas, que la de nuestro país, y Sí. adoptamos la de Kazajistán como propia también. Entonces eso es maravilloso. Y mostrar esto, ¿no? Lo que tenemos cada uno, pero mostrándolo conjuntamente con lo de Dimash. Y ahí empezaron a surgir un montón de proyectos y de ideas. Creo que a partir de ahí fue como que no, el camino se fue abriendo, ¿no? Uno va siguiendo y es como que siguen cayendo cosas nuevas, gente nueva. Y bueno, yo siempre digo que esto lo hagamos con el amor que corresponde, con el respeto, como él nos enseña también a nosotros, podemos llegar a lograr muchísimas cosas, cosas insólitas, ¿no? Hay proyectos que de repente yo tiro al grupo y digo, bueno, vamos a hacer tal cosa, y todos se quedan así mirándome y me dicen, pero Pau, ¿no es un poco difícil eso? ¿No estás pensando muy allá lejos? Y bueno, pero si lo pensé es porque se puede hacer, y bueno, y yo no sé cómo hago, pero después termina surgiendo que esas ideas locas se empiezan a acercar, no sé, cosas, teléfonos, contactos, y vos decís, ¿y cómo pasó? No sé, pero llega, porque casualmente uno tiene que generar esas cosas para que llegue, ¿no? Para pensarlas, soñarlas, desearlas. eh, y bueno, yo creo que Dimash es fundamental en la vida de todos los días. Nos ha cambiado en un montón de aspectos. Imagínate que la primera vez que nombró, por ejemplo, Argentina, el fin del mundo, ¿no? Digamos, allá abajo, cuando lo nombraron allá en sus redes, yo dije, ay, no puedo creerlo, es decir, saben que estamos, eso ya era un paso muy grande para todos los días. Yo creo que ese movimiento, y esto generó casualmente, y yo siempre digo, me alegra muchísimo que haya generado que muchos DIRs de otros países hayan hecho radio, hayan hecho las radios online, hayan hecho, digamos, este movimiento que hoy por hoy hay un montón conocidas en todo el mundo, no solamente en el sector de lo que es toda América, sino también tenemos radios en Italia, en Polonia, en en todos lados. Y eso la verdad que a mí me encantó, porque creo que fue la forma de abrir el abanico Ujú. a realmente a llegar a todo el mundo, ¿no? A que todos supiesen, nos animaran también a hacer esto. Al principio me costaba mucho porque fue decidir el exponerme, no solamente a mí, a toda mi familia, y fue una decisión que me costó mucho porque yo dije, ay, voy a aparecer en esta red, también que, a ver, estamos entre nosotros, no es que sea algo mundial, pero no importa, digamos, a veces el tema de generar esto de que te conocen como DIR, ¿no? Era exponerte, estar físicamente, la imagen es la tuya la que expones. Sí, Y fue todo un tema, decidirlo, de hacerlo, porque sabía que eh, es como todo, ¿no? A veces es muy bueno y a veces puede ser muy malo, depende de cómo surjan las cosas, uno puede tener suerte o no, y la exposición también juega en contra a veces. Pero bueno, yo lo que decidí fue hacer las cosas con amor. Dije, yo lo voy a hacer desde el corazón. A esto
incluye toda mi familia, ¿no? Está mi mamá, mis hijos, es decir, todos atrás saben que está esto, que es parte ahora de nuestras vidas. Eh, no hay reclamos, porque yo dije, si yo hago esto, saben que no va a haber reclamos. No hay marcha Dedicarme, atrás. claro, no hay marcha atrás. Una vez que yo lo hago, tenemos que estar todos juntos y apoyarnos en esto. Saben que mamá lo hace porque en realidad me produce felicidad. Esto es felicidad que me causa, porque está esto que te pregunté, ¿y pero qué ganas vos siendo todo lo que haces, o con el tiempo que perdés, o que si esto, que si lo otro? Y yo la verdad es que a veces pienso, y más de una vez, estas cosas cansan y mucho, más cuando uno lo hace por amor, no es que sea un trabajo que te está rindiendo, te da o lo que fuese, no, 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 es decir, uno lo está haciendo por amor, dedicación por amor. Y yo siempre digo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no uno puede hacer las cosas por amor? ¿Por qué uno no puede hacer algo sin esperar nada a cambio? Digamos, es para mí una forma de agradecimiento también hacia él por su trabajo, porque él, eh, todos estos años de profesión que él tiene, estudiando, trabajando, tratando de ser cada día mejor, y incluso, ¿por qué no? Cuando, por ejemplo, nosotros hemos pedido un tema en español y él se tomó su tiempo y su dedicación para hacerlo, entonces digo, ¿por qué no? Si él lo hace, porque yo no tengo cómo agradecerle, porque en este momento en mi vida no tengo cómo agradecerle más que de esta manera, diciéndole gracias, mostrándolo al mundo, enseñando sus valores, su forma de ser, no solamente lo que es él como excelente músico, sino también como excelente persona. Y estaba yo viendo algo que me gustó mucho, una sección con algunos videos en donde ustedes le preguntaban a la gente como justo su experiencia con Dimash, ¿no? O sea, cómo la música de él los ha tocado, como bien comentas, ¿no? En momentos difíciles o en procesos complicados. ¿Tienes alguna historia o en particular alguna vivencia con las DIRS que te haya tocado a lo largo de este tiempo que has estado con la ERA? ¿Alguna Mira, experiencia que en particular te haya marcado? Mira, yo creo que todas las historias de cada una de las Dears me llegan muchísimo, historias increíbles de superación personal, de haber salido de depresiones, de haber ayudado a sus familias, de haber motivado a hacer determinadas cosas, cantar, tocar, dibujar, es decir, hacer tantas cosas. Hay muchísimas historias. En lo personal, creo que yo te puedo hablar desde la mía personal, que fue, creo que a mí fue una de las que más, digamos, creo que esto fue el gran agradecimiento que le tengo a Dimash. eh, en mi historia personal, por ejemplo, te puedo contar que, bueno, yo soy hija de padres separados desde muy chiquitita, tendría tres años, y nunca supe lo que era tener, digamos, un verdadero encuentro familiar, ¿no? Digamos, siempre estaba esa cosa, si bien estaba mi papá cada tanto venía, o algún cumpleaños, alguna, pero fue un padre bastante ausente en su momento. Entonces, nunca estuvo esto de compartir algo de verdad que todos quisiéramos, ¿no? Digamos, siempre como que había una molestia, ¿no? De una parte o de otra de mis padres. Eh, y, ¿Qué pasó cuando yo conozco a Dimash, que lo conozco con mi mamá? Al poco tiempo, digamos, a los meses, coinciden mis padres en mi casa, los dos. Entonces yo le digo a mi papá, porque mi papá era una persona que tocaba el piano, una persona que sabía muchísimo de música. Entonces yo le digo, papá, le digo, vení, tenés que escuchar este cantante. Y nos sentamos los tres, mi mamá, mi papá, estaba yo, estaban mis hijas también, nos sentamos a ver prácticamente creo que 4 o 5 horas de recital de Dimash, todo. Y fue fascinante porque para mí fue la primera experiencia que tuve yo familiar de reunión para poder estar viendo algo conjuntamente, todos felices, todos sin tener nada más que hablar que de Dimash.
Y eso para mí fue una experiencia maravillosa porque no la había vivido en 40 años. Habían pasado 40 años, yo no sabía lo que era estar con y yo estaba mirando a Dimash y estábamos los tres llorando porque llorábamos de verlo, pero yo lloraba y yo lo miraba y yo digo, no puedo creerlo, estoy acá con mis padres viendo algo que nos motiva a los tres. Eso para mí fue muy, muy, muy importante porque fue decir, bueno, por lo menos una vez en la vida tuve eso, ¿no? De lo que es familiar. Después mi papá, bueno, en ese periodo, que fueron los últimos 4 años, digamos ahora, 3, 4 años, mi papá, bueno, vino a vivir cerca de donde estaba yo y cada vez que nos veíamos era, pasame, él me decía otro nombre, pero bueno, me decía, pasame el músico que te gusta, pasame el músico que te gusta, y claro, y después hasta que yo le puse la radio en su celular y que lo escuchaba todo el tiempo, y cada vez que mi papá venía era para venir a sentarse a ver, los dos nos sentábamos a ver Dimash. Y bueno, y él quedó fascinado, mi papá quedó fascinado con Dimash, mi papá falleció hace un año ya, y por lo menos creo que tuve esa experiencia, saber lo que era tener la familia viendo o compartiendo algo que nos gustaba a todos y vivir por lo menos los últimos años de mi papá, tenerlo cerca y disfrutarlo cada vez que estábamos juntos con algo que nos gustaba a los dos. Entonces creo que eso fue una experiencia para mí que como te digo, fui cerrando ciclos de mi vida personal, fui cerrando ciclos y que van todos, tienen que ver con Dimash. Entonces yo decía, bueno, qué bárbaro, ¿no? Porque yo no me lo esperaba y la verdad es que eso fue algo para mí muy importante. Ay, Pau, pues muchas gracias por contar esta experiencia. La verdad es que creo que es muy bonito y me da mucho gusto que hayas tenido esta oportunidad, a lo mejor de cerrar, como bien dices, este ciclo que no habías podido completar, ¿no? En tu familia y que Dimash haya podido ser ese pegamento, por así decirlo, que logró que pudieras tener esta convivencia, ¿no? Con tus papás y en efecto, ¿no? Creo que ha transformado a muchos DIRs y ha logrado sobre todo también esta unión, ¿no? Este sentimiento del amor familiar, del cariño, del amor, del perdón también, ¿no? Sí, tal cual. No, eso es lo que al final él nos transmite en sus canciones y sobre todo esto, ¿no? Este amor de familia, ¿no? Que él tiene, ¿no? Que siempre vemos, ¿no? Por su familia y termina reflejándolo en todo, pues en todo lo que él hace y nos lo transmite también. Muchas gracias por compartir esta experiencia, Pau. Gracias. Y como bien dices, pues han sido también años de trabajar con equipos o con DIRs no solo de Argentina, ¿no? Sino de muchas partes del mundo. ¿Cómo ha sido para ustedes esta experiencia en particular, ¿no? El hoy estar con las chicas a lo mejor de Argentina, ¿no? Y de repente, no sé, escribirte con alguien de Kazajistán y de repente estar hablando con una DIR, no sé, en Polonia y alguien más de Latinoamérica. ¿Cómo ha sido para ustedes también el poder experimentar pues esta interacción con tantos DIRs, ¿no? Y yo creo que es uno de los puntos también claves de lo que nos produce como DIRS, ¿no? La felicidad de ser a esta comunidad donde, donde hay DIRS en todo el mundo y podés estar horas hablando y no conocerse físicamente, pero podés estar horas hablando porque hay algo que tenemos en común, ¿no? Y creo que Dimash es el medio, ¿no? Es el medio que ha producido esto, ha generado esto, este amor fraternal que tenemos todos. Es maravilloso, sinceramente es maravilloso. Eh, yo te puedo decir, por ejemplo, a fin de año pasado, que hicimos una fiesta de fin de año de Dears y para el cumpleaños de la era también, y vinieron Dears de un montón de países, vinieron 33 Dears de distintos lugares lejanos, es decir, yo fascinada y fue tan fantástico encontrarnos, vivir ese momento,
compartirlo. Es el día de hoy que, bueno, hay dears que han venido a mi casa y mis hijos que las conocen, y entonces tal vez se saludan, me preguntan cómo está Vilma de Chile, cómo está Virginia, cómo está, y ahí empezamos, y está esa relación tan linda, tan desinteresada, ¿no? Porque en realidad no hay cosas por medio que uno en esta situación cuando nos encontramos, no hay cosas que uno vaya por interés, ¿no? No hay por interés, uno no se junta con un DIR por interés, ¿de qué? Nos juntamos porque realmente la pasamos bien, nos sentimos cómodos, porque encontramos un lugar donde podemos estar libres hablando y expresando lo que sentimos, porque hay mucha gente que no entiende nuestro sentir. Entonces, como es tan difícil, y hay muchas DIR que están afligidas por esta situación, eh, hablan muchas DIR conmigo diciéndome, ay, nadie me entiende, mi familia no me entiende, yo no puedo hablar ni decir nada de lo que me pasa. Entonces, creo que el encuentro y el conocernos con otros DIRs nos ayuda muchísimo porque compartimos experiencias, eh, se van armando los grupos igual por afinidad, tal vez por región, tal vez por localidades, pero en realidad siempre estamos todas como conectadas. Y yo creo que a medida que va pasando el tiempo, se van haciendo más conexiones, ¿no? Porque bueno, casualmente la idea nuestra es poder contactar a todos los DIRs y que tengan ese contacto eh, fluido, ¿no? Es decir, a veces se les complica muchísimo, sabemos que hay muchas DIRs digamos, mayores de edad, que nadie se me Sí. ofenda, mayores de edad, que tal vez les cuesta, como me costaba a mí, les cuesta entrar en distintas redes, mirar a Dimash tal vez en Instagram o en otros lados. Entonces, tratamos nosotros, lo que hacemos es tratar de que puedan llegar a todo, ¿sí? Que vean todo y tal vez facilitárselo por Facebook o estar todas en un grupo de WhatsApp, ir contándoles. Entonces, es como que se va armando el grupo cada vez más grande y no se sienten tan excluidas tampoco, ¿no? Lo que es la información, más que esperar tal vez un dimate o ver alguna noticia en algún Facebook, guiarlas a las DIRs también, ¿no? Porque siempre digo que hoy por hoy hay tantas cosas feas que hemos visto tantos eh, redes que se dicen ser de Dimash y no lo Sí. son, y que lamentablemente las DIRs caen en esas trampas, entonces tratar de ayudarlas, y es como que se genera este movimiento y a mí me encanta porque uno lo ve, ¿no? Que cuando uno empieza, tal vez no entiende mucho, y después van y van avisándole a otras, no, mira, este es por acá, es por allá, entonces empieza como a generar ese movimiento, que es lo que siempre digo, cuidarnos como familia. Y Pau, ¿tú cómo ves, cómo te imaginas ese primer encuentro que esperemos, y yo estoy segura que se va a dar, de Dimash en Argentina, por ejemplo? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo esperas? ¿Cómo sueñas que sea ese momento? Y bueno, una fiesta. Yo creo que sería una fiesta para todos. Me lo imagino con todos los DIRs, esperándolo, recibiéndolo, organizando lo que siempre soñamos, ¿no? Ese momento tan esperado por todos. Siempre les digo a los DIRs, piensen en positivo, porque tal vez llegan momentos, hay algunas DIRs que se ponen mal y lloran, y me dicen, no voy a llegar a verlo, no voy a llegar a verlo. Entonces yo digo, no piensen en eso, piensen que sí, que va a venir, piensen en todo lo positivo, que vamos a estar ahí, que le vamos a estar sacando fotos. Entonces yo los trato un poquito de animar, porque bueno, por supuesto que pasan los años y se angustian mucho, pero yo como le digo, bueno, pero a ver, no es tanto. Yo creo que lo que se ha logrado en este último tiempo, nosotros 3 años, vamos, digamos, son 3 años que estamos a full con Dimash, haciendo un montón de cosas para que venga, para que nos contacte de alguna manera, para ver cómo se puede generar el movimiento, para que venga a todo América.
haciendo un montón de cosas como hacen otros grupos, como hizo México con las pantallas, como hizo en Perú también, es decir, hay un montón de lugares, un montón de DIRs que han hecho un montón de cosas, Chile, Brasil, un montón de países que generan cosas para que se lo vea, para que se lo conozca, y creo que eso él lo ve, él sabe, se entera de todo. Pero bueno, hay que tener tiempo, ¿no? Porque seguro que él tiene una agenda ya programada y tiene que ir viendo cómo, eh, y hay que tener paciencia. Lo que pasa es que nosotros creo que en este momento, eh, como se nos ha planteado la situación, ¿no? A todos nosotros, que todo fue rápido, para nosotros, todo fue rápido. Eh, eh, ¿No? Es decir, antes no existían estas cosas. Yo digo, por un lado, otro artista en otras épocas, pasaban años de años, que tal vez 10 15 años, y con suerte pasaba por tu país, o cerca. No existía este contacto directo así entre cantante y seguidores. Esta respuesta, por ejemplo, inmediata, que nosotros mandemos un proyecto y ellos nos contesten, que, por ejemplo, ustedes, o en México, por ejemplo, que hayan puesto lo de las pantallas y que Dimash vaya y le ponga el me gusta, el corazoncito, o el gracias en español, y ese tipo de cosas, ¿no? Ese contacto antes no existía. Entonces creo que estamos acostumbrados a que esto sea todo Sí. tan rápido. Si yo mando y nos contesta, hacemos esto y está buenísimo. Pero también tenemos que respetar los tiempos y los espacios. Yo creo que sí va a llegar y que va a ser maravilloso el momento, ese momento, ¿no? Que cuando pise los países latinos, no importa cuál sea, porque todos queremos que vaya a nuestros países, pero cuando pise esos países, creo que él también se va a enamorar de nosotros, de los Dears latinos, que somos Seguro. tan enérgicos. Sí, También es sí, una sí. cuestión que venimos hablando ya hace rato, el tema de los respetos, de que cuando llegue ese momento, que sea el mejor momento, esperarlo con todo, tener controlado todas las situaciones, las emociones, las actitudes, ¿no? De cómo tenemos que manejarnos. Es decir, todo eso también lo vamos preparando de a poco, por algo pasan las cosas y en su momento adecuado. Siempre digo la misma frase. Y Pau, ¿qué sigue para la era? ¿Qué proyectos tienen como equipo? ¿Cómo visualizan a la era en estos próximos años? ¿Qué sigue? ¿Qué proyectos hay? Bueno, proyectos hay muchísimos, muchísimos proyectos. La verdad es que tengo un cuaderno lleno de proyectos. Tengo un Todos montón de tenemos la cosas. lista infinita de Tengo cosas. una lista, claro, tengo una Sí, lista sí. muy grande que según los momentos vamos como haciendo. Eh, eh, sí, por suerte hay muchos proyectos, hay muchas cosas que se vienen, pero este año yo creo que va a ser fundamental. Estamos haciendo la juntada de todos los deals, ¿no? De todos los grandes fandom de cada país, o de todos, no importa, digamos, todos los que tengan páginas para poder difundir. Nos estamos juntando para poder, de alguna manera, ¿sí? Manejarnos para el mismo lado, tratar de hacer proyectos conjuntos. Creo que la unión hace la fuerza. Y creo que son temas fundamentales en estos momentos, y estamos trabajando ya desde el año pasado con un proyecto que tiene que ver con DIRS por la paz. Hemos realizado distintos trabajitos y cosas para poder apoyar a Dimash en este video tan hermoso que hizo, Historia de un cielo. Me parece que no tiene que quedar ahí, me parece que es algo que tenemos que de alguna manera seguir mostrándolo al mundo. Esto no puede quedar ahí parado, porque es una gran, eh, nada, es una gran producción de todo tipo, por donde se lo vea, es excelente, entonces no tiene por qué quedar ahí parado. Y además, creo que el punto a donde Dimash quiere llegar con eso, que es el tema de la paz mundial, es donde en este momento que estamos viviendo,
tenemos que abocarnos a eso de cabeza, que tenemos que todos los días apoyar, ser DIRS por la paz, apoyando estos proyectos, apoyando a Dimash con su nuevo video, y generando cosas, ¿no? De ver cómo lo podemos pasar por la tele, por las radios, por distintos lugares donde se pueda de alguna manera visualizar. Y también vamos a estar trabajando con todo lo que tiene que ver con cuidado del medio ambiente y el reciclado, ¿sí? Sabemos que Dimash también apoya esto, sabemos que lo hemos visto siempre aportando en lo que es, por ejemplo, plantando arbolitos, bueno, lo hemos visto y sabemos que él apoya todo esto y tenemos que nosotros también como DIRS mostrar el ejemplo de lo que él nos deja, también mostrar que lo hacemos. Entonces, también vamos a generar distintos proyectos con respecto a esto y creo que no viene nada mal para estos momentos que estamos viviendo, que son caóticos en todo sentido. Entonces, invitamos a todos los DIRS del mundo que quieran participar en estos proyectos, que se comuniquen con cualquier grupo que tengan, tal vez son DIRS de un país y no saben, bueno, traten de comunicarse con algún grupo de su país o generarlo también desde la era de Dimash, desde las páginas de México, de Perú, hay un montón, estamos todos más o menos en contacto, van a llegar a donde quieran llegar según, digamos, lo que más les conviene, tal vez desde su país y después abarcar un poquito más, o si no, directamente pueden contactarse en la era de Dimash, que hay un grupo grande de DIRS internacionales que están ahí trabajando también en un WhatsApp que hemos creado hace poquito. Así que también nos invitando a todos para que se vayan sumando. Pau, pues de verdad te agradecemos mucho esta entrevista. La verdad es que creo que esto nos ayuda también a conocerte más, ¿no? Saber quién es, justo quién es Pau, conocer cómo surgió este amor por Dimash, cómo surge este proyecto, que como bien lo dices, lo mueve pues el amor, ¿no? Principalmente, pues todo el equipo que también sabemos que está trabajando contigo, ¿no? Día a día. Y pues nuevamente gracias y pues que siga la era por mucho tiempo promoviendo, haciendo este trabajo tan bonito de difusión y pues les deseamos lo mejor a las islas de Argentina y esperamos y deseamos todos que muy pronto Dimash, como bien lo dices, no pise el país que sea, ahí estaremos, que nos podamos reunir, que nos podamos conocer, que podamos estar unidos, ¿no? En ese momento que sabemos que llegará, bien lo dices, hay que tener paciencia, no desesperarnos y sobre todo mantener esa confianza, ¿no? De que se va a dar en algún momento. Sí, seguro. Gracias, Seguro Pau. que sí. Bueno, muchísimas gracias, Caro, a vos, al equipo. Gracias por lo que están haciendo, que también empezaron con este nuevo proyecto. También les deseo todo lo mejor. Hay que animarse, hay que buscar la forma de poder interrelacionarnos todos los días, compartir. Y bueno, gracias por este espacio, por esta experiencia linda de poder contar un poco de mí y de la era Dimash. Quiero agradecer a todos los DIRs que estén escuchando en este momento, que estén viendo esta entrevista. Y por supuesto que quiero agradecer a todo el equipo de la Era Dimash, que yo no soy la Era Dimash, hay atrás un montón de gente que colaboran, que ayudan, que apoyan. Y me parece fundamental también, tal vez no están con la cara visible, pero sí están ahí siempre apoyándonos. Y bueno, nada, acá hay que apoyar y seguir difundiendo a Dimash, que es lo que más felicidad nos produce a todos, y sabemos que de alguna manera, como él lo dijo, si hay que cambiar el mundo, empecemos ahora. Así es correcto. Pues gracias, Muchas Pau. gracias. Muchas gracias, Irs. Y bueno, pues en representación de Dimash Kodaibergen, Perú Board, Lera Dimash, Paola Profeta, Caro Dir, un gusto. Y pues nos seguimos viendo. Muchas gracias Gracias, a todos. profesora. Bye, bye. Bye, gracias.